Vamos a hablar con Rodolfo Jansson, que es abogado especialista en derechos humanos que están siendo claramente vulnerados en la República Argentina, con lo que ya está en marcha y con lo que se pretende poner en marcha. Doctor, muy buenos días. Aquí Eduardo Fabregat, Valentina Castro, Sergio Wisniewski, los saludamos en el aire de Siempre Soy. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal? Buenos días a todos, a la audiencia y a ustedes. Bien, ¿qué le pudo echar un vistazo a sobre todo a las disposiciones que tienen que ver con cuestiones de la justicia y de reformas hasta del código, digo, esto del divorcio express, esta clase de cuestiones del paquete de leyes? Sí, hay tres proyectos o tres normas que han suscitado este gobierno en los pocos días que lleva luego de asumido, y que son el protocolo de Bullrich que ya conocemos, el decreto de necesidad de urgencia y este proyecto ómnibus de ley que pretende fundamentalmente dejar sin efecto cualquier función de parte del Congreso de la Nación. Por lo tanto, la primera idea que me surge es: yo creo que esto va a generar mucho trabajo para los jueces. Creo que el sistema judicial argentino va a rechazar estos intentos autoritarios de parte del gobierno, y por otro lado también creo que quizás de alguna manera ingenua, pero creo que se impone que el Congreso, la oposición en el Congreso, tenga un fuerte compromiso democrático y republicano, porque estas normas, lisa y llanamente, más allá de violaciones a derechos humanos y sobre todo a derechos de los trabajadores que han sido conquistados a lo largo de las últimas décadas, creo que se impone que la posición política, tanto en el Congreso como en las calles, sea muy firme y dejen claro que esto no puede pasar. Doctor Jansson, a ver, alguna pregunta muy básica. ¿Puede el presidente, la cabeza del Poder Ejecutivo, dictar esta clase de reformas? Bueno, poder puede, porque indudablemente lo ha hecho. Sí, que hay que reconocerle a Milei y a su gobierno es que voluntad política de ejercer el poder no le falta. No, y claro. Esto me parece que hay que resaltarlo, porque lamentablemente hemos padecido 4 años de un gobierno que no tuvo justamente eso. Sí, claro. Y esto es parte de por qué llegamos a esta situación, ¿no? No ejercer el poder cuando uno lo tiene genera complicaciones graves. Eso por un lado. Por otro lado, el presidente puede presentar el proyecto que crea conveniente según sus intereses. Lo que sucede es que el Congreso tiene que ejercer sus atribuciones para decirle que no, enfrentarlo. Pero bueno, yo no puedo descreer que haya traidores. Supongo que más de uno va a tratar de colaborar con estos intentos autoritarios, y por eso también me parece que las organizaciones sociales, sindicales, el pueblo, se manifiesta en las calles. Esto también va a tener inevitablemente una consecuencia mala, grave, que va a ser la aplicación de este protocolo bendito de Patricia Bullrich, que de alguna manera en el día de ayer las manifestaciones se vio desbordado o se vio de alguna manera sin demasiado sustento. Pero bueno, lamentablemente estamos llegando a un escenario en el cual esto no va a cerrar sin represión. Y eso también lo tenemos que tener en claro. Y esto es grave, desde luego que es grave. Se van a vulnerar derechos humanos, derechos de los trabajadores, pero los trabajadores, las organizaciones que los representan, sociales y sindicales, tienen que tener muy en claro que así como hay que salir a la calle, también hay que tener muy presente lo que las mismas Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos establecen como requisitos básicos para que se pueda cumplir un derecho a la protesta, que no es más ni menos que el reclamo a derechos esenciales, y que lo tienen sobre todo las clases más débiles, los trabajadores, que no son Pablo Roca, que tienen el celular del presidente de la Nación y que pueden hablar de igual a igual o de jefe a subordinado, que es lo mejor para sus intereses. Los trabajadores tienen las plazas y las calles.
Y esto lo dicen esos organismos de protección a los derechos humanos. Dicen que las manifestaciones y las protestas, además de ser esenciales para un régimen democrático y republicano, se tienen que realizar en los lugares públicos. Y no hay lugares públicos más importantes que las plazas y las calles, que es lo que justamente este gobierno pretende avasallar. Es decir, este gobierno lo único que le interesa es tener un Estado policial para disciplinar a los trabajadores. Y esto lo tenemos que revertir. Va a llevarnos seguramente algún tiempo, pero tenemos que empezar desde ahora. Ayer se vio una escena casi lisérgica cuando estaban todos los manifestantes en la vereda y los que cortaban la calle eran la fuerza de seguridad. Cortaron la avenida Corrientes ayer. Sí. Señalaba lo mismo pasó el 20 de diciembre. Claro. Lo mismo pasó el 20 de diciembre. Ellos terminan cortando la calle. Pero bueno, es parte del circo también. Ellos necesitan mostrar a un sector que están dispuestos a todo con tal de llevar adelante su plan. Ahora, también me parece que hay que dejar muy en claro que si bien tanto el decreto de necesidad y urgencia como el proyecto Ómnibus tienen centenares de artículos y se pretende modificar o derogar centenares de leyes, el problema principal, y esto es inconstitucional desde luego, el problema principal es el contenido de esas normas que vulneran lisa y llanamente derechos de los trabajadores al solo fin de darles mayores utilidades a grupos económicos. Me parece que en ese sentido hay que rescatar la figura de Juan Bautista Alberdi, que se la quiere apropiar Milei, sí. Porque Juan Bautista Alberdi fue todo lo contrario de lo que plantea esta gente. Alberdi fue un acérrimo defensor de la Constitución Nacional. De hecho, él vivió justamente para que nuestro país tuviera una Constitución Nacional que hoy Milei pretende avasallar. Alberdi fue uno de los grandes literatos en lo político de nuestro país, si no fue el más grande, y ha escrito obras fundamentales como El crimen de la guerra, o incluso obras teatrales como El gigante Amapola, que si bien es una caracterización de Rosas, bien puede valer también para Milei. Y digo esto porque Rosas, entre otras cosas, se quiso y se arrogó la suma del poder público, que es lo que quiere en estos días Milei, la suma del poder público. Bien, entonces, rescatemos a Alberdi, y nuestro, es de la democracia, es de la república, no es de estos autoritarios. Doctor, estamos hablando con Rodolfo Jansón, abogado especialista en derechos humanos. Ayer el juez Ramonet no dictó la cautelar, pero avanzó con el planteo que había hecho la CGT con respecto al DNU. Le dio 3 días al gobierno para contestar sobre esos planteos. ¿Qué panorama ve en todas las cautelares o los pedidos o las presentaciones que se han hecho en ese momento contra el DNU, ¿no? Contra el decreto de necesidad y urgencia? ¿Qué puede pasar en el terreno del Poder Judicial, en el cual uno lamentablemente no tiene mucha confianza en los últimos tiempos? Sí, yo comparto esa falta de confianza, pero creo que en estas circunstancias el sistema judicial argentino va a responder de la forma debida. Yo creo que, tengo entendido que la medida cautelar no prosperó porque el decreto no ha entrado en vigencia. Sí. De ser así, probablemente la medida cautelar pueda hacerse efectiva la semana que viene, o la semana que viene, o no mucho después, pueda haber algún veredicto de parte del juez, y creo que están las condiciones dadas para que diga que el decreto de necesidad y urgencia es inconstitucional. Yo creo que vamos a ese escenario, la verdad. Y con riesgo de ser de alguna manera ingenuo, pero me parece que el sistema judicial argentino, más allá de sus graves errores, ciertas complicidades, me parece que esto no lo va a dejar pasar. Vamos a ese escenario, creo yo.
El proyecto, además, bueno, sustenta y busca darle legitimidad a la doctrina Chocobar, esto de la legítima defensa, de que se le puede pegar un tiro por la espalda a un ladrón que huye, digo, básicamente de acuerdo a la explicación y al artículo que leí, sanciona, se considera una reunión de 3 personas como una posible célula que esté trayendo riesgo. ¿Qué aporte, qué apoyos, qué se puede buscar en organismos internacionales de derechos humanos que vigilan estas cuestiones, ya no a un nivel nacional, sino desde la mirada, ¿no?, internacional, de acuerdo además en Argentina, donde nuestra política de derechos humanos ha sido reconocida varias veces, pero ¿se puede esperar algún tipo de aporte, de apoyo, de búsqueda, de acciones con organismos internacionales? Es muy probable que los organismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos se expida sobre esto a través de sus opiniones y que sin ninguna duda va a reclamar un retroceso en esta política autoritaria, porque no es más que eso, es puro autoritarismo. La verdad que estamos escuchando cosas que desde la dictadura no escuchábamos, eso de más de 3 personas no se pueden reunir. Esto es un virtual estado de sitio, que claro, hay que pedir autorización para eso. La verdad, yo no creo que haya fuerzas políticas que puedan avalar eso más allá del núcleo duro que tiene esta gente. Así que, por un lado, las opiniones internacionales de esos organismos y por otro lado, sigo confiando en que a pesar de todo, el pueblo argentino y la mayoría de sus representantes van a estar a la altura de las circunstancias para evitar esto. Estamos aproximándonos a un escenario, ya estamos en un escenario de un gobierno autoritario de alto disciplinamiento sobre todo a los trabajadores. Doctor, le agradecemos el tiempo, muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Hablamos con Rodolfo Jansson, abogado especialista en derechos humanos, en un momento en el que realmente en el terreno de derechos humanos esto puede significar un retroceso gigante para un país que hizo tanto por respetar.